Bueno, Aldi, Listo. bienvenida, bienvenida y muchas gracias por este ratito que vamos a compartir. Un gusto. La idea de este ciclo de entrevistas con las pacientitas ya egresadas es poder compartir testimonios Ujú. reales y poder Sí. llegar a más personas también con perfiles como el tuyo, que ahora van a conocer, porque no hay nada más lindo que sentir esa resonancia al momento de trabajar y de hacer equipo. Así que, ¿vamos? Gracias. Dale, vamos. Bueno, Aldi. Quiero que primero te presentes, nos cuentes de dónde sos, tu edad y a qué te dedicas. Ok, bueno, soy Aldana, Aldi. Tengo 35 años, vivo en Loma de Zamora, en Buenos Aires. Pronto en la montaña, pero todavía en Loma de Se vienen Zamora. todos para acá. Nos vamos para allá. Y bueno, soy diseñadora gráfica y después también trabajo con terapias holísticas, flores de Bach, Reiki, astrología, etcétera. Y se va ampliando. Ahora sumamos tarot también. Gracias al tarot. Sí, sí, vamos sumando, vamos sumando. Terminé la semana pasada el curso, así que ¿Ya lo terminaste? ya, sí, ya está terminado. Así que muy pronto será el público en algún momento. Muy bien, muy bien. Bueno, Aldi, contanos cómo ha sido brevemente, porque quiero que también nos enfoquemos en la parte linda y en los aprendizajes que fuiste cosechando en este proceso. Pero contanos brevemente. ¿Cuándo comienzan tus síntomas digestivos? ¿Cómo comienzan? ¿Y cómo Ujú. fue ese caminito de búsqueda y de tratamientos previos antes de llegar a conocernos? Bueno, yo arranco en noviembre del año pasado, ya va a ser un año. Arranco con los primeros síntomas, yo me acababa de separar y bueno, y ahí como que empezó a desarrollarse un poquito todo. Al principio creía que era una gastroenteritis, fui a la guardia, me medicaron para eso, pasaban los días, no se me iba. Ya, yo estaba con mucho dolor de panza, nada, todo el tiempo era como un dolor de panza fuerte, permanente. Eh, y bueno, cuando no se me iba, dije, bueno, saco turno con el gastroenterólogo. Así que en diciembre fui al gastroenterólogo. Lo primero que me mandan a hacer, primero me dice, seguro que es todo emocional, ¿no? Como que ahí descartó que podía ser algo físico, me dice, seguro es todo emocional, pero vamos a hacerte los estudios para quedarte tranquila, ¿viste? Yo a todo esto venía con una que previamente a mí me habían sacado un pólipo hace 4 años atrás, así que me tocaba hacerme una endoscopía, una colonoscopía también para controlar eso. Así que bueno, el gastroenterólogo me manda a hacer endoscopía, colonoscopía. Yo estaba también en ese momento con estaba con gastritis, tenía mucho ardor, bueno, nada, reflujo. Y me manda a hacer eso, con lo cual me agarra medio las vacaciones en el medio, entonces se fue estirando. Me termino haciendo el estudio en febrero recién. A todo esto, todos esos meses, yo con dolor, con síntomas, o sea, estaba inflamada, con distensión abdominal. Había un par de días que capaz me sentía bien, volvía a comer normal y recaía. Era como que iba variando, ¿no? Capaz que una semana me sentía bien y después estaba 15 días mal y así. Entonces como que no terminaba de saber. Y encima todo esto, o sea, como que no sabía qué comer porque no tenía ningún diagnóstico. Entonces empecé no sé, como que yo me la pasaba comiendo, me acuerdo, pollo con calabaza, arroz. O sea, básicamente vivía eso y ir probando a ver qué me caía bien, qué me caía mal, pero el 90% de las cosas que comía me caían mal, dejé el gluten, dejé la lactosa, y bueno, y así como que cada vez se fue reduciendo más mi dieta, digamos, ¿no? Eh, bueno, a todo esto, yo me empiezo a hacer otros estudios paralelos, eh,
porque después yo volví a ir al gastroenterólogo diciéndole que seguía con síntomas, qué sé yo, y me dijo, bueno, hasta que no tengamos esto, como no podemos avanzar con nada. Eh, Me recetaba miopropan, o sea, para calmar el dolor, y listo. Bueno, a todo esto fui a la endocrinóloga también, porque, o sea, no solo tenía síntomas gástricos, sino que además también estaba con que se me caía el pelo, se me quebraba el pelo virgen, o sea, después estaba también, ¿qué más era? Ya ni me acuerdo, me pasaron tantas cosas. Bueno, descendí de peso, pero un montón. Me acuerdo los primeros 3 meses bajé como 6 u 8 kilos, lo cual me empezó a preocupar porque, o sea, yo cada vez bajaba más, cada vez comía menos, no sabía qué comer, etcétera. Bueno, fui a la endocrinóloga me salió todo bien, fui también al ginecólogo, porque como era todo por esa zona, también que me hagan estudios de eso, bueno, me dio todo bien. Y bueno, y ahí iba descartando de a poco. Y además también a la especialista, una especialista de pelo me busqué, porque yo ya no sabía qué hacer, o sea, se me cortaba el pelo y era como, me decían, no, te lo quemaste con tintura. Y yo era como, se me está cortando pelo virgen, esto no es normal. Bueno, nada, como que todos, nadie, yo sentía que nadie me daba bola, básicamente. O sea, como que ahí me estaban pasando un montón de cosas, tenía un montón de síntomas. Y todos era como, no, pero no pasa nada, seguro que es emocional por la separación, me decían todos. Que además para mí la separación, o sea, no había sido algo muy, digamos, que me costó, porque fue una decisión que yo tomé, entonces yo no lo sentía como que había sido tanto estrés por eso. Después, bueno, indagando con la psicóloga, entendí un poco de que venía desde otro lado, eh, pero bueno, todos me decían como, no, es emocional, ya se te va a pasar. Eh, bueno, en febrero me hago la endoscopía y la colonoscopía. A todo esto yo también creía que podía ser celíaca, ahí me descartan, cuando me hacen la endoscopía me dicen, no, celiaquía no es, y la colonoscopía todo perfecto, me dicen. Bueno, dije, buenísimo, pero ¿qué carajo tengo? Porque hace 4 meses yo ya estoy así, ya iban 4 meses de dolor, de nada, de sentirme mal. A todo esto también, o sea, en el medio como que mi círculo social se fue reduciendo porque yo dejé de hacer, o sea, cambió un montón mi vida, dejé de salir, dejé de juntarme, porque nada, juntarme era comer algo y yo sabía que ya eso que comía me iba a caer mal. O no sé, no podían tomar alcohol porque el alcohol también me hacía peor. Entonces, como que mi vida de repente, en unos meses había cambiado 180, y no para bien, o sea, como que cada vez estaba peor. Bueno, cuando me descartan eso, que ya ahí estábamos si no me confundo, en marzo, a ver, principios de abril, hasta que yo encima tengo la consulta con el gastroenterólogo, porque encima todo era saco un turno y era todo a un mes. Entonces tenía el resultado, tenía que esperar. Cuando voy al gastroenterólogo, ahí el gastroenterólogo me dice, no, bueno, ya está todo descartado. Me habían hecho parasitológico también. Bueno, exámenes de sangre, que los exámenes de sangre como que salía todo bien dentro de todo. Después, bueno, me mandaron a hacer más exhaustivo, pero como que en ese momento no había nada que alarmarse. Y ahí, a lo último, último de todos los estudios que ya me había hecho, me mandan a hacer el de SIBO. Eh, y ahí, bueno, finalmente positivo. Ahí en la tercera soplada, el mismo hombre que me la estaba haciendo me dice positivo. Ok, listo, bueno. Ahí, bueno, tuve que esperar que me manden los resultados, porque al gastroenterólogo además le tenía que llevar la planilla y qué sé yo. Y bueno, y así seguía pasando el tiempo, y llegamos a mayo. Bueno, cuando me enteré que tenía lo del SIBO positivo, yo ya empiezo automáticamente con la dieta baja en FODMAPs. Porque antes de ir al gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo todavía me faltaba, y dije, bueno, yo ya voy arrancando, pues si tengo esto, te dan esta dieta. Entonces ya arranco.
Bueno, arranqué con la dieta baja FODMAP, creo que fue 10 días antes, cuando ve el gastroenterólogo me dice, está bien, seguí con la dieta esta, ahí me da las pastillas, o sea, el antibiótico, y después, bueno, me dice, vas a tener que tomar probióticos, qué sé yo, y me dice, ¿y esta dieta? Me dice, no, en realidad son 15 días, me dice, hacela una semana más porque vos ya venís haciéndola, así que hacela una semana más. Y yo en ese momento dije como, tan fácil. Como vengo así hace tantos meses y en 15 días de dieta esto se me va, era como que no era lógico para mí en mi cabeza. Y dije, bueno, joya, dije, me puse contenta, dije, bueno, hago listo, una semanita más de dieta y ya tengo que estar perfecta. Bueno, cuando yo había empezado a hacer la dieta baja en FODMAP la primera semana, antes de tomar los antibióticos, yo había estado bien. Esa semana estuve sin dolor, lo cual yo no podía creer porque nada, era como, hacía tanto tiempo que no estaba tantos días sin dolor, y ahí me di cuenta que también yo medio que venía haciendo todo mal, entre comillas, porque, o sea, las cosas que yo más comía, por ejemplo, calabaza, en la dieta baja en FODMAPs te daban nada, una cucharada. Entonces dije, un poco de por qué venía todo esto. Em, bueno, y ahí, nada, arranco esta dieta, termino los 15 días totales de dieta. Cuando arranco el antibiótico, a mí me vuelven los síntomas. Eh, Al segundo día de antibiótico, me acuerdo de vuelta, me volvió a doler la panza. Eh, Saco otro turno con un gastroenterólogo online, me acuerdo en ese momento, porque dije, hasta que me dan con el mío, que me iban a dar un mes, dije, saco uno online a ver que me diga si es normal que me esté doliendo la panza con el antibiótico. Bueno, hablé con una gastroenteróloga online y me dice, sí, es normal, es esperable que esto te dé dolor, no sé qué, igual me dice, es todo un proceso, es un tiempo largo hasta que el intestino se regenera, qué sé yo. Dije, bueno, ahí me quedé más tranquila. Termino el antibiótico, yo seguía con dolor, ahí tenía el mes de probióticos, termino los probióticos, yo seguía con dolor. Eh, Al gastroenterólogo, cuando voy y me da el sigo positivo, me dice, bueno, anda a una nutricionista. Y yo como ya había estado yo autogestiva acá, o sea que quiero hacer todo sola, yo me había bajado la dieta de internet, ya tenía todo, y lo que no tenía le iba preguntando al chat GPT, por supuesto. Entonces, ahí como que me iba orientando. Igual saqué un turno con una nutricionista online, que era una nutricionista de la obra social, que bueno, a ver, nada, era una chica joven, que para mí se notaba que como que estaba recién recibida y como que no sé si la tenía muy clara con todo este asunto. Me da la dieta, ahí me entero que esta dieta tenía fases, porque a todo esto no sabía yo que tenía fases, porque según el gastroenterólogo eran 15 días y todo bien. Eh, bueno, ahí me dice, bueno, la fase uno es esto, y me da la lista con todo lo que tenía para lo que podía comer. Pero esa lista no estaba especificada, por ejemplo, los gramos y no sé qué, todo lo que es la, digamos, la base de la dieta baja en FODMAPs, que No si te pasa, coincidía con lo que te tiraba ChatGPT. no coincidía, claro, ChatGPT me decía, porque por ejemplo, me acuerdo que decía, no sé, podés comer boniato, listo, un día yo me hice un puré de boniato, casi me muero. Y cuando le pregunto a ChatGPT, ChatGPT me dice, no, podés hasta 45 gramos por día. Claro, yo me había comido 200 gramos en una comida. Bueno, y así. Y bueno, cuestión, hago los 15 días de dieta, los antibióticos, los probióticos, y yo seguía con dolor y nunca podía pasar a la fase 2 digamos, de lo que era la dieta baja en FODMAPs, que era como ya empezar a incorporar alimentos, porque, o sea, a mí nunca se me estabilizaba 100% la fase uno, o sea, yo estaba con la dieta baja en FODMAP, seguía con dolor, eh, la estaba respetando a rajatabla, porque, o sea, tengo una balanza, pesaba los gramos en la balanza, encima era eso, un dolor de ovarios, porque era todo pesar cada cosita que comía, todo muy quisquilloso, muy específico, y yo igual, nada, seguía todo a rajatabla. Digo, ¿cómo puede ser que no me paso ni un gramo de nada y sigo con dolor, sigo con síntomas? Bueno,
Cuestión, nada, ya había terminado todo el tratamiento que me habían dado, vuelvo al gastroenterólogo y le digo, sigo con dolor. Ahí es cuando ya llegamos a mayo. Ahí le digo, sigo con dolor. Y me dice, y debe ser el colon irritable. O sea, ver que todo lo que ellos no saben es colon irritable. Yo le digo, pero yo tengo colon irritable hace años y es algo distinto. Le digo, porque yo cuando siento que me inflamo por colon irritable, yo siento la inflamación, le digo, a la altura de los ovarios. Esto es un dolor a la altura de la panza, que yo no la tenía. No, pero sí, a veces pasa, no sé qué. Bueno, tomó 15 días más de probióticos, me dice, ¿viste? Y ahí me dice que me da unos probióticos random, probióticos y prebióticos, que me dice comprarlos en la dietética, o sea, como ya. Yo sentía que ya está, que no le importaba, ¿entendés? Como dándome cualquier cosa, como chao, no vengas más. Y nada, todo ese tiempo también era como eso, de sentir un abandono de parte de profesionales, como que sentía que nadie estaba dándole importancia a lo que me estaba pasando, que ya hacía, en mayo hacía 5, 6, 7 meses que yo estaba con dolor de panza, seguido, ¿entendés? O sea, horrible. Y era como, no, es emocional. Chicos, 7 meses no puede ser. A todo esto, en paralelo, o sea, bueno, el gastroenterólogo me dice, bueno, anda a yoga, ya hago yoga. Medita, yo medito. Eh, bueno, nada, como todo, andar al psicólogo, ya voy al psicólogo, hago terapia, medito, hago yoga, o sea, llevo una vida tranquila, no es que llevo una vida alterada. A ver, en el momento que a mí se me desencadenan los síntomas, ahí sí, bueno, estuve en un momento más alterada que siempre, encima era fin de año, con lo que conlleva, bla. Obviamente que ese fue un momento de estrés, un pico de estrés, pero después yo estaba tranquila. A mí lo único que me generaba nervios y estrés era no saber qué era lo que tenía, no saber qué tratamiento seguir, seguir con dolor y que todos menosprecien mi dolor. O sea, bueno, eh, y bueno, y hasta ahí llegamos, hasta que, Yo voy a contar que vos me dijiste que no en la entrevista de admisión. Yo me quedé con el corazón partido, porque de verdad que en esa entrevista de admisión, más allá de ver que cumplan los requisitos de ingreso, el poder tener ese match, esa resonancia, es mm, re importante para nosotros como el núcleo, la base del proceso mm, terapéutico. Y bueno, Aldi sí. me dijo, no No, sé, no te por dije que una no, no ventana, te. más adelante, y No, no, bueno. 2 semanas después, cuando me escribiste. Claro, lo que pasó fue lo siguiente, o sea, cuando. Ay, te me quedaste congelada. A ver ¿Me ahí, escuchás? si volví. Ahí está, ahí volviste. Lo que pasó fue lo siguiente, o sea, cuando a mí el gastroenterólogo ahí me da los probióticos y ya ahí sentí el abandono total, dije, listo, ya este tipo no voy más, porque, o sea, primero que no tiene idea de lo que es el SIBO, digo, porque no me puede dar 15 días de mierda de dieta cuando yo vengo hace 6 meses así, o sea, como todo, viste, cuando decís, investiga un poco, flaco, te dedicas a esto. Era como, bueno, listo, digo, tengo que encontrar un especialista en esto, porque evidentemente una nutricionista normal no me está ayudando. ChatGPT ya me quedó corto. Necesito a alguien que se especialice en eso, y ahí es cuando llego a ustedes, que busco en Instagram, yo las encontré porque puse especialista en SIBO, y ahí me aparecieron. Y Pero ahí las además, empecé a vos debes seguir. haber puesto especialistas en SIBO y medio brujitas, porque ahí nosotras resonamos también. También conectamos por ahí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí empiezo a ver todos los videos, todas las cosas, qué sé yo, y lo primero que me llamó la atención fue que había un reel que bardeaba a la dieta baja en FODMAPs. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Pero no es esto lo que hay que hacer? Y dije, ¿hay otra posibilidad? ¿Hay otro camino? ¡Wow! Ahí fue como, mirá qué interesante. Y ahí fue cuando les escribí, eh, que bueno, ahí me hicieron todas las preguntas de la admisión, qué sé yo, y coordinamos la entrevista. eh, y bueno, ¿y qué pasó justo los días previos a la entrevista? Yo me empiezo a sentir mejor. Tuve una semanita, porque era una semanita bien, una semanita mal, o 15 días bien, 15 días mal, era como así, ¿viste? Entonces ahí
me hago la entrevista, qué sé yo, que la verdad que me re gustó de todo lo que charlamos, me caíste súper bien, sentí que reconectábamos todo, pero bueno, yo de repente esos días era como, pero me estoy sintiendo bien, y tal vez empiece a sentirme mejor. Entonces, ¿qué hago ahí? Ah, no, eso fue después. Ahí vos me escribís para ver si yo quería hacer el programa. Y ahí te dije como, no, mirá, voy a esperar, porque nada, quiero ver cómo me siento. Bueno, no sé si te dije Ahí eso, pero sonaba bueno, corazón partido de Alessandra atrás, ahí. no, no. Bueno, y ahí fue como, bueno, y estuve un par de días bien y volví a estar mal. Dije, bueno, listo, tengo que hacerlo. O sea, estaba entre tres posibilidades, te digo la verdad. Una era seguir el camino sola, como, bueno, sigo con esta dieta a ver si en algún momento mejora, ahora que me empecé a sentir un poquito mejor. La otra posibilidad era, bueno, había otra nutricionista que yo había visto también, pero era con la dieta baja en FODMAPs, y después estaba este camino, que era como el distinto. Entonces, ¿qué hice? Como cualquier persona del bien, me tiré las cartas. Y ahí lo que hice fue como, bueno, ver los pros y los contras de cada opción, y saqué una carta por cada mes si yo seguía el tratamiento con ustedes. Y después hice lo mismo, pero si lo hacía sola. Y si lo hacía sola, era un mes de gracia y después un desastre. Y, o sea, ya me salió el diablo, que eran los vicios. Dije, no, me empecé a sentir 2 días bien y ya voy a empezar a bardear. Y después saqué las cartas, porque para el tratamiento este, y era como, ah, la emperatriz, todo hermoso, como todo así, o había como unos altibajos ahí en el medio, pero el resultado era la emperatriz, que era como el goce, como todo bien, vas a disfrutar este proceso. Entonces, nada, y así fue. Y ahí te mandé el mensaje. A las 20 horas, Neri, Sí, a último empiezo. momento. A último momento ahí Bueno, ya. fíjate, Ale, eh, que hubo dos cosas muy distintivas de tu proceso mm, que quiero que nos cuentes en primera persona cómo las pudiste ir transitando y transformando en el transcurso de estos meses. Y una ujú, era, que me lo dijiste en la admisión, bueno, yo ya tengo miedo de comer. mm, Otra, la otra fue, que para mí fue uno de los grandes tesoros de tu proceso, esta capacidad, activar esta capacidad de pedir ayuda, mm. ¿no? ¿Cómo Sí, sí. fuiste transitando, cómo fuiste transformando este miedo a comer y el transitar un proceso sintiéndote acompañada? ¿Cómo fue la experiencia Mm. de adentro? Bueno, la realidad es que sí, sí, yo, o sea, quería hacer todo sola, pero llegó un punto que me di cuenta que ya sola no estaba pudiendo, y bueno, fue el momento de pedir ayuda. Hablado también con mi psicóloga, todo eso, ¿no? Porque es algo que como que me cuesta. Estaba la primera pregunta, lo del miedo a comer, sí, era como que yo ya a la hora de comer y ya me agarraba hasta ataque de ansiedad, de que se me cerraba la garganta, empezaba a sentir mal, como que ya no podía tragar directamente, porque tenía tanto miedo de comer, de que todo me iba a caer mal, que era como, no sabía qué hacer. Y la verdad que después de que empecé el tratamiento, haber tenido tu apoyo ahí, estar, o sea, tenerte ahí para hacerte preguntas, que me tranquilices diciéndome, no, esto es normal, esto es esperable, nos preocuparíamos si pasara tal cosa, pero esto no, quédate tranqui. Eso para mí fue un cambio enorme, porque fue la primera vez en todos esos meses que ya habían pasado, como 6 meses, no sé cuánto, que me sentía eso, como sola, ¿viste? En todo. Y ahí fue como el cambio de sentirme acompañada y que había realmente alguien que se preocupaba.
Y no solo con el apoyo nutricional, sino a nivel emocional. O sea, eso fue creo que lo más valorable de todo y lo que más recomiendo por lo que hagan el trabajo con ustedes, porque nada, el apoyo que tuve ahí fue como, nada, hermoso. Lo necesitaba y necesitaba eso, alguien ahí que entienda qué era lo que estaba pasando, que me escuche. De hecho, yo te había mandado como un par de mensajes porque estaba con síntomas al principio y vos me preguntaste, pero vos ¿cómo estás? Y yo dije, wow, le está interesando saber cómo estoy, qué estoy sintiendo, o sea, qué es lo que me está pasando. Y yo en un principio me acuerdo que te dije como, no, estoy bien, no, porque no estoy pasando nada. Y no me acuerdo qué preguntita gatillo me tiraste ahí, y ahí se destapó la olla. No, bueno, estaban pasando un montón de cosas. Nada, y ahí lo pude hablar con vos, lo bajé a la tierra también, después lo hablé en terapia y bla, y nada, eso como que me ayudó un montón también, ¿no? Tener a alguien ahí que me esté preguntando, que sentirme apoyada, sentirme contenida, eh, y nada, eso, como que tenerte siempre ahí, la verdad que para mí fue súper valorable. Y lo que más recomiendo y destaco de todo este tratamiento, tener a una persona del otro lado que te está contestando, no un robot, no tener que esperar un mes para ver un médico, o sea, tener a alguien ahí con quien poder charlar, que te saque las dudas y que te baje también, porque también pasa a veces que, bueno, si vos estás por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me empezaba a enroscar porque tenía cierto dolor, y si ya enseguida tenés a alguien que te dice, no, mira, esto es normal, ya está, ya está, se me fue de la cabeza, listo, ya sé que es normal y ya puede bajar un cambio. En cambio, cuando no lo tenía, eso seguía gatillando más síntomas, síntomas y síntomas, y era peor. Entonces ya eso es como una parte fundamental también. Fíjate que también, Aldi, uno de nuestros grandes objetivos, y creo que en tu proceso fue muy clave, es poder empezar a ver con absoluta claridad cuál era ese gatillo de síntomas. Porque al principio, cuando empiezan, parece una mezcla de cosas que no saben bien si me duele por esto, cuándo me duele, cuánto me duele, cuándo... No, Mm, y cuando vamos transitando el proceso, vamos pudiendo distinguir con más claridad, y ese es un aprendizaje que se llevan y de decir, porque generalmente el culpable, el primer culpable es el alimento. No, debe haber sido mm, falta, fue el pedacito de sí. naranja. Y resulta que cuando ampliamos la mirada y observamos cómo dormiste, pasó algo en el trabajo, hay algo que te tiene más nerviosa y empezamos a explorar esta parte considerando que este Mm, diagnóstico es un diagnóstico del eje cerebro-intestino-microbiota. Pero ya no desde esta mirada, bueno, debe ser el estrés. A ver, estrés. ¿Qué te estresó? ¿Qué emoción se mm, activó? ¿En qué parte del cuerpo la sentís? ¿Mm? Para poder mm, trabajar sobre eso, aportar claridad y sobre todo acompañar para que puedas desarrollar herramientas o usar las que ya tenés y aplicarlas para volver al estado de equilibrio y de bienestar. Eso fue mm. maravilloso también, Aldi, en tu proceso, que de hecho al final, llegando al final, veníamos re bien, hubo una activación de síntomas, pero que también tuvieron que ver con este contexto emocional. ¿Mm? Sí. Se habían juntado. Sí, total. O sea, me pasó que al principio yo había descartado un montón de comidas, o sea, había muchas que yo había quedado traumadísima, no sé, cosas que, por ejemplo, después en la fase uno estaban, y no sé, como por ejemplo la pera, y yo dije, no, pero yo la otra vez comí una pera y casi me muero, o sea, no voy a comer, no puedo comer una pera. Y después con el tiempo, o sea, me di cuenta que en realidad no había sido la pera, como tantas otras cosas que yo ya había descartado de mi dieta, sino que había sido el estrés previo, que capaz que no lo tuve en el instante que fui a comer la pera, pero ese día o el día anterior me había pegado un estresazo y llegó el momento de comer la pera y la pera me hacía doler la panza. Y no era en realidad la pera, sino el estrés. Y sí, así había descartado eso, un montón de cosas. eh, y bueno, nada.
y esto es muy frecuente de encontrar cuando van solitos o cuando no van acompañados de alguien que tenga el ojo entrenado y que pueda tener la mirada integral también para entender los distintos factores, las diferentes variables que van a influir o que pueden influir en la activación de los síntomas, pero es muy frecuente que se empiecen a descartar alimentos. Eso al principio va a generar claramente un alivio de síntomas, pero en el mediano a largo plazo empobrece el ecosistema digestivo y es un factor predisponente a un nuevo ciclo de sobrecrecimiento. Entonces, es Mm, súper importante poder hacer este proceso bien hecho, acompañado de un trámite del camino con la compañía de un especialista para que después puedan hacerlo y puedan seguir solos. Bueno, sí, total. última pregunta. ¿Qué le dirías a las Aldis que están ahí afuera dudando o esperando el momento adecuado para empezar? ¿Cuál es tu mensaje después de haber transitado este proceso juntas? Yo lo que diría primero, que lo ataquen lo antes posible, que no se dejen estar, que no dejen pasar más tiempo, porque mientras más tiempo dejas pasar, más se reproducen los bichos en tu panza y cada vez es más difícil. O sea, y nada, con respecto al tratamiento, que nada, que lo hagan, que se van a sentir acompañadas, que hay gente que realmente le importa lo que uno está pasando, le importa los síntomas que tiene, que más allá de eso, de tener una nutricionista y una persona humana que está ahí escuchándote, ayudándote a ver también cosas que capaz que solo no te das cuenta, que no solo tienen que ver con lo nutricional. Eh, y que además, no sé, a mí, por ejemplo, en mi caso personal, me pasa que descubrí un mundo de alimentos que no consumía. O sea, yo le dije a Neri cuando arranqué, como 2 bananas al año y una se me pone negra en la heladera. Que O sea, ahí uno tiene que acudir a sus dotes actorales para que no le impacte tanto. claro, no, no. O sea, yo no De dos comía fruta, bananas al no año comía a cuatro legumbres. frutas por día ahora, Aldi. Sí, ahora 4 frutas por día. Eso, no comía fruta, no comía legumbres, no comía semillas, no comía frutos secos. O sea, básicamente vivía milanesa con fideos. Esa era mi dieta principal. Y tostada con mermelada, listo. Ahí cerrame la 4. Y nada, esto, como que todo este tratamiento me dio como un kit de herramientas, de comidas, de nuevos sabores, descubrir cosas. Y ahora, o sea, no me puede faltar la fruta, no me puede faltar los frutitos secos, y no siento como que algo me falta, ¿no? Entonces, como que eso también estuvo re bueno haber descubierto nuevos sabores. Yo soy taurina y valoro mucho la comida, por lo cual, y ella Dos también, Tauri. por lo cual, nada, para mí eso fue muy importante, porque o sea, yo ya no disfrutaba de comer y para mí era como algo muy importante, disfrutar de la comida. Era, antes de que me pase todo lo del SIBO, era lo que a mí más placer me daba y tuve muchos meses que tuve ese placer apagado y fue horrible. Entonces, haber también descubierto, nada, todas esas nuevas cosas que podía comer y que no me hagan mal y que me caigan bien y que al contrario me estaban haciendo mejor. Y nada, y hoy siento que tengo el sistema inmune re fuerte. Los sistemas brillantes. Porque Bueno, mi pero fíjate, microbiota. Andy, qué importante ese mensaje, porque Mm, la variedad de alimentos de origen mm, vegetal a diario, frutas, verduras, mm, semillas, frutos secos, legumbres, cereales integrales, son a nivel mm, nutricional la clave, mm, el gran factor protector, ¿sí? Que mm, reduce las probabilidades de un nuevo ciclo lesivo, junto con estos mm, otros hábitos que también trabajamos de estrés, mundo emocional, movimiento, sueño, ¿sí? Entonces, mm, fíjate qué gran tesoro que finalmente siempre encuentran, ¿sí? mm. Esta bendición, este regalo detrás del diagnóstico. Así que, Ali, Mm. muchas gracias por Gracias a compartir vos, este Neri. tiempo, por tu linda energía, por estar acá. Así que, Gracias. muchas gracias. Y bueno, esperamos que lo disfruten.